El silencio de la noche se volvió un grito que nadie debía escuchar. Archivo número Delta 13, sección B, Crónicas de los Reinos del Norte, año 1349. Este documento relata un episodio que la Inquisición intentó suprimir. La noche en que el campo de batalla de Morc Vale quedó silente. Lo que sigue es un registro que no debería existir. Lo leeremos tal cual, sin adornos. En 1347, la peste negra arrasó el norte de Europa, devorando aldeas y fortalezas con una furia imparable. En los mismos años, la Inquisición se alzó como guardiana de la ortodoxia, persiguiendo cualquier relato que desafiara la doctrina oficial. El campo de batalla de Morc Vale, escenario de la última gran contienda entre cruzados y bárbaros del norte en 1323, quedó abandonado, cubierto de sangre seca y de la niebla que el invierno dejó como una capa perpetua. A través del testimonio de un superviviente, reconstruiremos lo ocurrido para determinar si la anomalía fue real o una invención de la culpa colectiva. Yo, Guillén de Aragón, caballero herido, escribo bajo juramento de la Orden del Círculo, con la tinta que aún lleva la sangre de la batalla. Bajo la mirada del inquisidor, Rodrigo de Luz, mi pluma registra lo que mis ojos vieron mientras la noche caía. Al anochecer, el terreno yermo se extendía bajo un cielo gris, sin luna. Los cuerpos, sin identificar, yacían como sombras inmóviles cubiertos de hollín. Una niebla densa se adhirió al hierro de las armas como si el metal respirara. De pronto, un vórtice de silencio emergió del centro del campo, absorbiendo cualquier sonido. El crujido de las armaduras, el susurro del viento, incluso el latido de mi propio corazón, parecía apagarse. Los relojes de arena que llevábamos para medir el tiempo se invirtieron sin causa aparente, la arena subiendo hacia arriba como una condena invertida. Cronistas contemporáneos describieron una sombra sin forma que se arrastraba entre los restos, un velo negro que parecía devorar la luz. Algunos testigos juraron haber sentido una presión en el pecho, como si una mano invisible apretara su corazón. Yo, sin embargo, mantuve la vista fija en el vórtice, observando cómo el aire se tornaba más denso, más pesado, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto una masa sólida. Esta anomalía sin precedentes recuerda a la maldición del Anillo de Salomón, pero carece de objeto físico. No hay reliquia que pueda explicar su origen. Solo la presencia de un fenómeno inexplicable que desafiaba la lógica de los sabios de la corte. Los inquisidores, al enterarse, ordenaron la confiscación de todos los documentos, temiendo que la gente interpretara el silencio como una señal de la ira divina. ¿Qué opinas tú? Déjalo en los comentarios. Quiero conocer tu perspectiva sobre este extraño suceso. Al día siguiente, los sobrevivientes fueron interrogados. Cada relato coincidía en un punto: la sensación de ser observados por algo que no pertenecía a este mundo. Algunos describieron visiones de ángeles caídos, otros escucharon cantos en lenguas perdidas que resonaban en sus mentes. La Inquisición, sin embargo, catalogó todo como herejía y mandó quemar los testimonios. Solo mi manuscrito quedó oculto bajo una losa de piedra, en la cripta de la abadía, protegido por la Orden del Círculo que juró guardar la verdad. El análisis posterior de la anomalía sugiere que el vórtice pudo haber sido una ruptura en el velo que separa los reinos celestiales de los terrenales, una fisura provocada por la conjura de los cruzados en su último intento de victoria. La combinación de la peste, la desesperación y la fe ciega pudo haber generado una energía tan intensa que alteró la propia tela del cosmos. El silencio que se apoderó del campo no fue solo ausencia de sonido, fue la manifestación de una ruptura que dejó una cicatriz en la historia, una sombra que aún hoy se extiende sobre los campos del norte. El registro termina aquí, pero la pregunta persiste. ¿Fue la sombra una entidad, un fenómeno, o simplemente el eco de nuestra propia culpa? Si esto te ha sorprendido, suscríbete y activa la campana. Seguiré explorando los rincones oscuros de nuestra historia. Archivo número Alfa 147, sección 7, Crónicas de los Reinos de Occidente, año 1348. El pergamino fue descubierto entre los archivos sellados del monasterio de San Clemente de la Sierra, una abadía aislada que se alzaba sobre una meseta rocosa, rodeada de niebla perpetua y de bosques de abetos que susurraban al viento. La orden de los monjes copistas, bajo la férrea vigilancia del prior hermano Mateo, había protegido aquel manuscrito durante décadas, temiendo que su contenido incitara a la herejía. El documento relata un episodio que la Inquisición intentó ocultar bajo el velo del silencio. La noche en que el culto secreto de los Hijos del Crepúsculo tomó control del sagrado recinto y provocó una serie de eventos que desbordaron la razón de los fieles y dejaron una marca indeleble en la memoria de los cronistas. La crónica se presenta como un registro objetivo, sin adornos, con la precisión de una inspección inquisitorial. El monasterio de San Clemente había sido fundado en el año 1253 por una comunidad de monjes benedictinos que buscaban refugio de la peste negra que devastaba los valles del norte. La construcción, de piedra gris y mortero, estaba diseñada para resistir los embates de la guerra y para aislar a los religiosos del mundo profano. Cada celda, cada claustro, cada biblioteca estaba orientada hacia el altar mayor, donde reposaba una reliquia de la cruz, que según la tradición contenía una pequeña muestra de la sangre del santo mártir. La reliquia era custodiada bajo llave de hierro y bajo la vigilancia constante del prior. A principios del mes de octubre, cuando las hojas caían y el aire se volvía más denso, una serie de desapariciones comenzaron a inquietar a los monjes. 3 novicios, 2 sirvientes y un aldeano que había buscado refugio en el monasterio desaparecieron sin dejar rastro. Los registros del prior describen un rumor que se propagó entre los muros.
Un grupo de monjes jóvenes, influenciados por enseñanzas prohibidas, había formado un culto clandestino dedicado a la adoración de una entidad que llamaban el Oscuro. El culto, según la crónica, se alimentaba de la fe y del miedo, y buscaba romper el velo entre el mundo material y el reino de las sombras. El relato se centra en la figura de Hermano Lorenzo, un monje copista de mediana edad, cuya pluma había documentado los acontecimientos con una precisión casi clínica. Lorenzo escribe en primera persona, aunque el documento se transcribe en tercera persona para preservar la objetividad del registro. Su testimonio describe con una voz fría y desapasionada la progresiva corrupción del convento. Yo, Lorenzo, escribo bajo juramento de la regla benedictina con la tinta que aún lleva el aroma de la brea para dejar constancia de lo que ocurrió en la noche del solsticio de invierno. El prior había convocado a todos los hermanos a la capilla para una misa de vigilia. La vela mayor de cera de abejas proyectaba sombras que temblaban contra los vitrales. El canto del coro resonaba, pero una disonancia empezó a filtrarse entre los acordes. Los hermanos del culto, ocultos entre la multitud, repetían en voz baja una letanía desconocida, una invocación que hablaba de la noche sin fin. Lorenzo describe cómo al concluir la misa, una puerta de roble del sótano se abrió de golpe, revelando una cámara subterránea que había sido sellada siglos atrás. En esa cámara, los miembros del culto habían preparado un círculo de piedra, inscrito con símbolos arcanos que combinaban elementos cristianos y paganos. En el centro del círculo, una figura envuelta en una túnica negra sostenía un objeto de metal oxidado, una placa de plomo con inscripciones que describían una pacta de sangre. El objeto, según la crónica, estaba imbuido de una energía que alteró la atmósfera del monasterio. El fenómeno inexplicable que siguió se describió como una distorsión del tiempo. Los relojes de sol que se encontraban en el patio dejaron de marcar la hora. Los cánticos del coro se repitieron en bucle como si una resonancia hipnótica hubiera atrapado a los monjes, en un estado de trance. Los testigos relataron haber visto sombras que se movían contra la dirección de la luz, figuras que se desvanecían al intentar ser observadas directamente. Un hermano, al intentar tocar la placa de plomo, sintió una corriente fría que le atravesó los huesos y cayó al suelo sin vida, con los ojos abiertos como si hubiera visto algo imposible. Los inquisidores, al enterarse del suceso, enviaron a una comisión encabezada por el inquisidor Rodrigo de Vega, conocido por su rigidez y su fervor en la caza de herejes. La comisión llevó al monasterio bajo la excusa de una visita pastoral, pero su verdadera intención era investigar y erradicar cualquier signo de herejía. La crónica detalla con precisión los interrogatorios que siguieron. Cada hermano fue sometido a preguntas rigurosas y cualquier referencia a la letanía del oscuro fue castigada con la flagelación. Los documentos del inquisidor describen la escena como un campo de silencio donde la única cosa audible era el latido del corazón de los acusados. El análisis posterior de la anomalía sugiere que la placa de plomo había sido forjada con una aleación que contenía una sustancia desconocida para los artesanos de la época, posiblemente una forma temprana de mercurio combinado con cobre. La combinación, al ser expuesta a la energía del círculo, podría haber generado una reacción química que liberó vapores tóxicos, alterando la percepción de los presentes y provocando alucinaciones colectivas. Sin embargo, la crónica también menciona la posibilidad de que el culto haya invocado, sin saberlo, una entidad que habitaba en los límites entre el mundo material y el espiritual. Una entidad que se alimentaba del miedo y del sacrificio. El documento concluye con la descripción del destino del monasterio. Tras los interrogatorios, la mayoría de los monjes fueron condenados a muerte o a la prisión. El prior hermano Mateo fue ejecutado en la plaza del pueblo y la reliquia de la cruz fue retirada y llevada a la catedral de la capital, bajo la custodia del obispo. El edificio de San Clemente fue sellado y las puertas del sótano fueron cerradas con grandes bloques de piedra. La placa de plomo desapareció y los registros indican que fue enterrada bajo la cripta cubierta por una capa de tierra y de silencio. El último párrafo del manuscrito, escrito con una tinta que se ha desvanecido con el tiempo, plantea una pregunta que sigue resonando en los pasillos de la historia. ¿Fue la tragedia el resultado de una simple intoxicación química o el despertar de una fuerza que la mente humana no puede comprender? La respuesta permanece oculta entre las sombras del pasado, y solo los que se atreven a explorar los archivos prohibidos pueden acercarse a la verdad. La crónica, aunque preservada bajo llave, ha sido descubierta recientemente por un estudioso de la época que busca entender los orígenes de los cultos secretos en la Edad Media. El hallazgo plantea nuevos interrogantes sobre la relación entre la fe, la superstición y la ciencia emergente en aquel periodo. Cada línea del manuscrito invita a reflexionar sobre la fragilidad de la razón cuando se enfrenta a lo desconocido. ¿Qué piensas de este relato? ¿Crees que la ciencia de la época pudo haber explicado el fenómeno? ¿O piensas que hubo una intervención sobrenatural que desafió la lógica de los cronistas? Deja tus teorías en los comentarios. El debate es la llama que mantiene viva la historia. Si este episodio te ha intrigado, comparte el vídeo y suscríbete para seguir descubriendo los rincones más oscuros de nuestro pasado. La historia no termina aquí. Cada pergamino sellado guarda un secreto que espera ser revelado. Los estudios posteriores, realizados por eruditos que lograron acceder al archivo bajo la protección de un manuscrito de la Biblioteca Real, revelan que la placa de plomo nunca fue hallada en la cripta. Los registros de la época indican que varios guardias desaparecieron durante la noche en que se intentó reabrir el sello y que la niebla que cubría el recinto permaneció inmutable durante 20 lunas, según las anotaciones de un cronista anónimo. Este detalle, sumado a la ausencia de cualquier relato de una entidad visible,
sugiere que la anomalía podría haber sido un fenómeno acústico o una alteración del campo magnético, algo que los alquimistas de la corte intentaron explicar con la teoría de los 4 elementos. Sin embargo, los testimonios de los supervivientes describen una sensación de vacío que se coló bajo la piel, como si una mano fría hubiera retirado el aliento del mundo. Al comparar este caso con otras crónicas de la zona, se observa una coincidencia inquietante. En el mismo periodo, varios pueblos reportaron incendios que se extinguían solos y cosechas que se marchitaban sin causa aparente. Los inquisidores, bajo la dirección del señor inquisidor Rodrigo de Luz, catalogaron estos eventos como manifestaciones de la ira de los ángeles caídos y ordenaron la quema de todos los textos que aludieran a fuentes paganas. La conclusión que emerge del análisis es a la vez clara y desconcertante. El archivo conserva la evidencia de un suceso que desafía la lógica de los cronistas y la ciencia de la época, pero también muestra cómo el miedo colectivo puede transformar una extraña coincidencia en una leyenda perdurable. Si te ha intrigado la forma en que la historia y la superstición se entrelazan en este relato, comparte tus teorías en los comentarios. Cada aporte alimenta la búsqueda de la verdad. Y si deseas seguir explorando los rincones más oscuros y olvidados de nuestro pasado, no olvides darle al pulgar arriba y suscribirte, porque los pergaminos aún guardan muchos secretos que esperan ser descubiertos.